El Abierto de Ser Navarra, con Javier Lorente. Como yo, que no me meto en política. Es un consejo que dio el dictador Franco a uno de sus escritores de cabecera, a José María Pemán. No meterse en política significa, sin embargo, no tener interés por nada de los que nos pasa alrededor. La política la define el diccionario como la actividad de la ciudadanía en los asuntos públicos, con su voto, con su opinión o de cualquier otro modo. La política define prácticamente todas las facetas de nuestra vida en sociedad, es quien gobierna, sí, pero llega hasta detalles como el tipo de cargador que tiene nuestro móvil, porque sí, el que sea obligatorio ahora que todos los teléfonos tengan un mismo cargador, el USB-C, es cosa, sí, de la política. Abrimos nueva temporada en el Abierto de Ser Navarra, este espacio que dedicamos a la política en el sentido estricto, o mejor dicho, al encuentro, al análisis y a la pregunta sobre política. María Chivite, presidenta de Navarra, estrena curso aquí en la SER. Egunon, buenos días. Egunon, buenos días. ¿Qué tal ha ido el verano? Pues bien, ha ido bien. Ha habido momentos para todo, para descansar con la familia y también pues para seguir trabajando. Dice la presidenta de UPN que ha estado usted desaparecida. Bueno, pues yo lo que tengo que decir al respecto que desde el 12 de junio a día de hoy ha pasado aproximadamente 80 días. En esos 80 días yo he tenido 26 actos públicos, por lo tanto de desaparecida nada. Y además en esos 26 actos públicos yo he comparecido ante los medios de comunicación en más de 15 ocasiones, en donde además, bueno, pues los medios, como es habitual, han tenido la oportunidad de preguntarme, porque no he rehuido ni una sola de las preguntas y, por supuesto, también he respondido pues con total sinceridad a los medios de comunicación. Por lo tanto, de escondida creo que nada. Ahora bien, sí tengo que decir una cosa. En esos 10 días que estuve fuera con mi familia, que además se sabía que estaba fuera con mi familia, pues es verdad que la presidenta de UPN aprovechó para pedir mi comparecencia urgente sabiendo que no podía hacerlo porque estaba fuera con mi familia. A mí, en fin, ese tipo de política pues creo que no la comparto y me parece poco pues burda. 12 de junio, veo que la fecha la tiene clara. Negación, ira, depresión, negociación y aceptación. ¿En qué fase del duelo está la presidenta hoy? Bueno, pues en la aceptación de una realidad, efectivamente. Aquella noticia con el tema Santos Cerdán, tengo que decir que nos pilló absolutamente por sorpresa, una sorpresa que no fue nada de agradable, lo digo también a nivel personal, pero bueno, pues hay que asumir cuál es la realidad. Yo dije además personalmente que no reconocía a Santos Cerdán en esos audios, pero bueno, pues esta es la realidad con las que nos manejamos. Pero yo sí que quiero dejar una cosa clara. Esto es un proceso judicial y por lo tanto respeto a los procesos judiciales. Ahora bien, yo estoy empeñada en la defensa del gobierno de Navarra, de un gobierno que es honesto, de un gobierno en la que no hay corrupción y de un gobierno en donde no se han producido ni ilegalidades ni mordidas. Y quien diga lo contrario tendrá que demostrarlo. Anunció ese día también una auditoría de la limpieza de todos los contratos que había tenido su gobierno con las empresas que aparecen en ese informe, con Acciona, con Servinavar. No sé si ha tenido algún resultado en estos 80 días. Bueno, pues de hecho lo transmitimos así al Parlamento para que lo encargara a la Cámara de Contos. Está en ese proceso. Me consta que la Cámara de Contos ha empezado por los primeros de esos contratos que tienen que ver con Acciona y Servinavar. El primero de ellos, si no me equivoco, era el de las oficinas del Navarrarena. Creo que el departamento ya se ha puesto en colaboración con la Cámara de Contos. Todas esas licitaciones se llevaron también a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción y, por lo tanto, a disposición de la documentación que se nos requiera. Y también hemos comenzado con alguna auditoría interna en la que tiene que ver con una Subinsa que, bueno, pues yo creo que en pocas semanas podremos dar cuenta de cómo ha ido esas auditorías. No sale en el informe de la UCO, pero varios grupos del Parlamento ponen el foco en el contrato entre su gobierno y las empresas que están ya llevando ya a cabo la duplicación del túnel de Belate. Adjudicado a Acciona, OSES y a Servinavar. ¿Tuvo algo que ver Santos Cerdán en este contrato? Rotundamente no. Yo creo que bueno, pues hay una intencionalidad clara de vincular bueno, pues este caso Cerdán con los túneles de Belate, pero bueno, yo creo que he hecho varias comparecencias en el Parlamento, la última de ellas el 30 de junio, dando las explicaciones de cómo se licitan bueno, pues estas adjudicaciones. Tengo que decir que todo el proceso lo llevan técnicos, funcionarios del Gobierno de Navarra y además aludo también a las declaraciones que el propio Lorenzo hizo en el Senado.
no recibieron ningún tipo de presión externa. Por lo tanto, ratifico que el Gobierno de Navarra es un gobierno honesto y en donde no hay casos de corrupción. Se lo voy a preguntar directamente, Presidenta. ¿Alguien de su gobierno ha recibido alguna contraprestación para que ese contrato se adjudicara en concreto a Acciona, Servinavar y OSES? Pues soy tan clara en la respuesta como tú con la pregunta. No. Defiendo, como digo, la honestidad del gobierno y que este gobierno, desde luego, no tiene ninguna ilegalidad ni ha habido ninguna mordida. Y me remito a las declaraciones que el propio presidente de la Cámara de Comptos, porque esto ya ha sido auditado por la Cámara de Comptos, en donde no se aprecia ninguna ilegalidad. Porque de haberse apreciado ilegalidad, la propia Cámara de Comptos lo hubiera llevado a Fiscalía o a la institución que corresponda. El 24 de junio supimos que en la casa de Anchón Alonso había aparecido una escritura en la que, aparentemente, Santos Cerdán se hacía en 2016 con el 45% de Servinavar. Luego, ante el Supremo, tanto Cerdán como Alonso han dado una versión más o menos coincidente en esa escritura privada, que sí no se registró, pero que tiene valor legal. Entonces, en 2016, Cerdán era su secretario de organización. ¿Le contó algo de esto? Desde luego, la sorpresa cuando yo conocí la noticia pues fue máxima. Me desconocía absolutamente que tuviera ese 45% de Servinavar. Y diré más, es que si esto se hubiera sabido, pues es incompatible con alguno de los cargos públicos que ha tenido. Dice en esas declaraciones ante el Supremo, también lo repitió el otro día en una entrevista con La Vanguardia, que la afirmó porque pensaba dejar la política tras, dice, el mal resultado del PSN en 2015, en el que usted fue precisamente la candidata. ¿A usted le dijo algo de que iba a dejar la política, de que le había sentado mal ese resultado, de que ustedes habían fracasado? Bueno, de hecho, el resultado en el año 2015 ya sabíamos que iba a no ser un buen resultado. Fue mi primera campaña como candidata a la presidencia del gobierno. Las encuestas aquellas, pues sabíamos que iba mal. De hecho, bueno, tuvimos mejor resultado de lo que las encuestas nos decían, pero como digo, sorprendida de esas declaraciones en donde, bueno, pues a mí nunca Santi me trasladó su intención de abandonar la política. De hecho, los hechos conocidos, digo, antes de saber esta cuestión es, bueno, pues que se embarcó en, bueno, pues una campaña de primarias a nivel nacional también, ¿no? Dice que quedaron en romperla porque se les pasó la idea, aunque Alonso no la rompió. La guardó en su casa, que es donde la encontró la Guardia Civil en junio. Usted ya lo ha dicho, se ha reunido en varias ocasiones con Anchón Alonso. No sé si él, Alonso, le dijo algo de esa relación empresarial cercana que tenía con Santos Cerdán. Reitero mi desconocimiento al respecto de esa relación que ahora hemos conocido después de esta investigación de que poseía ese 45% de Servinavar. Yo todas las reuniones que tanto yo como cualquier miembro del gobierno hemos tenido con Anchón Alonso ya han sido respondidas en el Parlamento de Navarra. Hemos dado cuenta de todas las reuniones que hemos tenido y del contenido de las mismas. Y efectivamente en alguna de esas reuniones hemos hablado de proyectos como Geoalcali, pero tengo que decir que en ningún caso hablamos del tema de los túneles de Velate. Eso también es así. Por cierto, que Anchón Alonso dice que ha realizado labores de mediación, de puesta en contacto entre el PSOE, el PSN, el PNV y H. Bildu. ¿Necesitan ustedes un empresario para hablar con el PNV, con el H. Bildu? Desde luego, en lo que tiene que ver con el gobierno de Navarra no ha servido de mediación con otros grupos políticos. Como digo yo, las reuniones que he tenido con él, bueno, pues eran más de proyectos vinculados, bueno, pues creo que alguno había de economía circular, con Acciona, otros proyectos que tenían que ver, por ejemplo, pues cómo iban los procesos de Geoalcali, también esa obra que ya tenían adjudicada en el Palacio de Navarra, pero no de otras cuestiones. Entiendo que es habitual, ¿no?, que la presidenta se reúna con empresarios en su agenda diaria, ¿no? Es decir, no es Anchón Alonso el único empresario con el que se reúne. Efectivamente, es que esa es la normalidad de lo que tiene que ver con las labores de la presidenta del gobierno, ¿no? Yo me reúno prácticamente todas las semanas, no solo con empresarios y empresarias, con instituciones, con asociaciones, con organizaciones. Quiero decir, además que desde mitades, si no me equivoco, del año 2024, la agenda de la presidenta de Navarra es pública, en donde se puede ver con toda aquella persona que me reúno. Pero vamos a dar un paso más en lo que tiene que ver con el ejercicio de transparencia del gobierno, haciendo el registro de lobbies dentro de esa ley de transparencia. La única víctima política de este asunto, además del propio Cerdán, fue el que fue su número 2 hasta junio, su persona de confianza, Ramón Alzorriz. Usted dijo que se enteró ese día de que su pareja había trabajado para Servinavar. ¿Entiende que haya gente que vea inverosímil que con la relación que ustedes tenían
no supiera dónde trabajaba su pareja? Mira, yo lo dije desde el minuto 1. Garantizar la limpieza del Gobierno de Navarra. Por eso, tomamos los primeros pasos de encargar esas 3 auditorías, la intención de personarnos incluso en la causa, en donde, por cierto, el juez nos contestó que nada se estaba investigando en lo que tiene que ver con adjudicaciones de contrato del Gobierno de Navarra y que iba a ser muy exigente con estas cuestiones. Tal y como lo dije, lo tuve que aplicar ese mismo día ante una información que no tenía y que creía que era relevante en ese momento. Pues también tuve que tomar una decisión, tengo que decir, dura a nivel personal y a nivel también de organización, y es que yo entendía que esa cuestión se me debería haber comunicado y no fue así, y como dije que iba a ser dura, pues así lo fui con esa decisión. Estamos hablando, por cierto, de una acusación, un sumario, una investigación de cobro de comisiones por adjudicación de obra pública. Sin embargo, 3 meses después no aparece el dinero. No sé si le sorprende esto. Bueno, yo, como digo, respeto a los procedimientos judiciales, como no puede ser de otra manera. Máxima colaboración del Gobierno de Navarra. De hecho, nos enteramos del informe que la Hacienda Navarra había enviado, tal y como se nos había requerido. Nos enteramos del contenido del informe por los medios de comunicación. Como digo, total colaboración, transparencia y ninguna interferencia al respecto, y lo que tenga que ser lo dirán los jueces. Y digo los jueces, no los partidos políticos. Por cierto que también anunció entonces, cuando Ramón Azorre salió de la vicesecretaría general del partido, una auditoría interna del partido. Ahí no ha habido tampoco resultados, o si los ha habido, no los ha habido. Tengo que decir que las cuentas del Partido Socialista de Navarra pertenecen al Partido Socialista Obrero Español. Y por lo tanto, como tenemos el mismo CID, quien realiza la auditoría, como ya anunció también el propio secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, que se iba a hacer, pues desde luego la parte navarra también forma parte de esa auditoría y está en marcha. Lo ha dicho, se ha referido a él, a Pedro Sánchez. Ayer le escuchamos en Televisión Española, lo vimos en Televisión Española, dijo que tras el informe de la UCO pensó en dimitir. ¿Usted? Bueno, tras el informe de la UCO, como decías antes, ¿no? Pues lo primero, pues ese proceso de asimilación de lo ocurrido. Bueno, yo tengo que decir que fue un golpe duro, pero pues hablando también con los socios del Gobierno, viendo la firme voluntad de todos los socios de seguir adelante, de tener una hoja de ruta que cumplir, un compromiso con la ciudadanía de Navarra, y asegurando, pues esa mayoría que tenemos en el Parlamento, pues en esas decisiones, en esas reuniones, pues yo me reafirmé en que tenemos que seguir adelante, que los comportamientos individuales no pueden llevar al traste proyectos que son colectivos y de amplia mayoría social, y esa es la línea de trabajo en la que voy a seguir. Llevamos 11 minutos de entrevista. Vale. No sé si se ha hecho largo o no, pero no hace falta ser un genio de la política para darse cuenta de que su oposición va a exprimir este caso todo lo posible. ¿Tiene el Gobierno un plan para recuperar el control de su agenda previo al informe de la UCO? Bueno, el Gobierno va a trabajar en 2 líneas claras. Una, demostrar la honestidad del Gobierno y la limpieza de todas esas obras, adjudicaciones y de todas y cada una de las actuaciones del Gobierno. Lo va a hacer, modificando la ley de transparencia con ese, registro de lobbies y otros, garantizando otros trámites administrativos, como también anuncié ayer desde la Hacienda Pública, como también lo llevan a cabo otras instituciones europeas, para garantizar, como digo, toda esa trazabilidad de todos los procedimientos administrativos. Y 2, siguiendo con la agenda y con ese compromiso político que firmamos las 3 formaciones que formamos parte del Gobierno. Ayer dimos cuenta del balance de 2 años de Gobierno, pero como digo, tenemos casi otros 2 años por delante para seguir, 1, fortaleciendo los servicios públicos, mejorando los derechos de la ciudadanía y siguiendo con la mejora económica y de infraestructuras para esta comunidad. Y esa es la línea de trabajo que vamos a seguir. Honestidad política y acción. Lo ha dicho antes, decidió seguir adelante por el respaldo de los socios. Entiendo que siente ese respaldo, que siente esa confianza de los socios de Gobierno. Bueno, yo entiendo también que los socios pregunten al respecto. Y ha habido reuniones para aclarar cualquier tipo de dudas. Me consta además que con los túneles de Belate ha habido muchas reuniones entre los socios de Gobierno en donde el consejero ha dado todas las explicaciones habidas y por haber, incluso también de las explicaciones que ha tenido que dar por esa ampliación de
del presupuesto al respecto de los túneles de Belate y, como digo, yo creo que pues en esas reuniones compartir información hace también generar confianza y esa es la línea de trabajo que seguimos. Recuperación de impulso, que yo no sé si también va aparejada algún tipo de cambio en la estructura del gobierno o eso se descarta. No, eso no está en este momento encima de la mesa. Lo más inmediato que tenemos ahora encima de la mesa es esa propuesta fiscal que el consejero de Hacienda va a llevar a la mesa de fiscalidad y, por supuesto, el abordaje inmediato también, una vez que tengamos más o menos cerrado esa propuesta fiscal, y digo más o menos, abordar el tema de los presupuestos. Hemos aprobado ya 6 presupuestos y queremos seguir abordando pues ese séptimo ejercicio presupuestario. Entiendo, por tanto, que está confiada en que no va a haber, que va a haber, no sé si me varía con la frase, vamos, que va a ser el séptimo presupuesto de María Chivite, ¿no? Vamos a trabajar para que eso sea una realidad en la dinámica que venimos trabajando los 6 años anteriores. Siempre, y digo porque esto es así, cuando llega el momento de presupuestos o de negociación de presupuestos, momento de negociación también de las medidas fiscales, bueno, pues siempre hay cierta tensión entre los grupos políticos. Bueno, la primera tensión es siempre de los consejeros con el consejero de Hacienda. Esto, bueno, pues también es así, ¿no? Pero bueno, pues siempre hay cierta tensión, pero yo tengo la confianza en volver a sacar los presupuestos para llevar a cabo las políticas del gobierno. Ayer nos habló de rebaja fiscal para rentas medias. ¿De qué estamos hablando exactamente? No sé si me puede concretar un poco, tanto de rebaja como de renta media, porque claro, es que uno siempre escuchamos esto de vamos a subir los impuestos a los ricos y bajárselo a los que rentas medias, y a mí siempre me suben. Bueno, tengo que decir que el gobierno de Navarra, como decíamos ayer, dando las cuentas, ¿no? Bueno, pues tiene unas cuentas saneadas, la menor deuda del Estado y, por lo tanto, puede afrontar, ¿no? Somos conscientes de la exigencia de la presión fiscal, sobre todo a las rentas medias, y después de haber abordado, bueno, pues esta cuestión que teníamos con los mutualistas, más de 30.000 navarros y navarras han recibido una media de 1.600 euros, como decía antes, por ese abordaje que teníamos que hacer, y podemos abordar ahora la disminución de esa presión fiscal a las rentas medias. Cuando hablamos de rentas medias, ¿a qué nos estamos refiriendo? El salario medio de Navarra, si no me equivoco, está en torno a 32.000 euros. Bueno, pues todas aquellas rentas que sean inferiores a 32.000 euros, nuestra propuesta, la que vamos a llevar a esa mesa de fiscalidad, será cierto alivio fiscal a las rentas inferiores en torno a 32.000 euros. Si me permite, pues creo que los detalles deben ser negociados y abordados en esa mesa de fiscalidad, pero como digo, alivio fiscal a todas aquellas rentas más o menos inferiores a 32.000 euros. Sí, que esta mañana contigo Zurikin ya ha dicho que habrá que ver, ¿no? Que bueno, pues eso, que los detalles entiendo que se tienen que negociar con el conjunto de las formaciones políticas, pero creo que, bueno, más o menos puede haber un acuerdo en torno a esas grandes cifras. Y cuando hablamos de en torno a 32.000 euros, estamos hablando del 70% de los contribuyentes navarros. Hoy hemos tenido datos del paro, estamos en cifras de 2008, 28.000 personas en paro, sin burbuja de ladrillo. No hace falta que mire, que se lo cuento yo. Pero la pregunta es si, parafraseando aquello de José María Aznar, Navarra va bien. Navarra va bien. Yo creo que los datos económicos son buenos. No hay que obviar también que hay empresas que están pasando por dificultades, lo hemos visto, BSH, Nano, etcétera. Pero bueno, pues la economía navarra es una economía dinámica. Tenemos, las empresas tienen planificadas sus inversiones, hay crecimiento económico, tenemos grandes inversiones en marcha, como puede ser, bueno, pues la planta de Movis de baterías o las inversiones que está llevando a cabo Volkswagen Navarra, más de 1.000 millones de euros. Vemos también cómo el sector turístico está creciendo en esta comunidad. Es verdad que igual no es el sector más relevante, pero la industria navarra, bueno, afrontando esos retos y esas transformaciones que tiene, sigue creciendo en volumen de empleo y, bueno, pues también en términos económicos. Por lo tanto, bueno, y con todas las cautelas, porque claro, pues la geopolítica también manda, bueno, cómo vamos a abordar el tema de los aranceles, cómo va a quedar finalmente, porque ya no sabemos cómo va a quedar. Bueno, pues con esos nubarrones que podemos tener enfrente, tengo que decir que la economía navarra va bien y el empleo también. Nos apuntó ayer que BSH, digamos, estaba en vías de ir alcanzando no sé si una solución o novedades en torno a ese asunto. No sé si puede
afinar un poco más. Bueno, el Gobierno de Navarra se comprometió, sobre todo con el Comité de Empresa, ¿no?, a buscar proyectos de reindustrialización. Han sido varias las empresas que han visitado la planta de BSH, han sido varias las empresas que han presentado una preoferta al respecto de llevar proyectos nuevos proyectos industriales en BSH, y se está en ese proceso de negociación. No olvidemos que la planta de BSH pues sigue siendo propietaria de BSH, y por lo tanto, bueno, pues ahí son ya negociaciones entre empresas en las que, bueno, pues el Gobierno siempre se ha ofrecido a hacer de mediador. Como digo, hay varias ofertas encima de la mesa, hay varios procesos encima de la mesa que esperemos, yo soy optimista, que fructifiquen. Y es verdad también que si algo nos están pidiendo las empresas se nos quejan las empresas, por decirlo de alguna manera, es por escasez de mano de obra. Por lo tanto, recolocación de trabajadores, recualificación donde sea necesario. El Servicio Navarro de Empleo también está trabajando en ello, y buscar nuevos proyectos industriales para esa planta. En eso es en lo que estamos trabajando. Semana pasada, supongo que habría escuchado aquí en la SER al alcalde de Valtierra sobre la comunidad migrante. Presidenta, ¿hay un problema con la migración en Navarra? Bueno, yo lo que tengo que decir es rechazo absolutamente las declaraciones xenófobas emitidas por el alcalde de Valtierra. Me llama muchísimo la atención que la dirigente de UPN no haya dicho nada al respecto de esta cuestión. En Navarra tenemos en torno a 140.000 personas migrantes. No tengo aquí los datos, pero se los puedo hacer llegar, de lo que contribuyen las personas migrantes a la economía de esta comunidad, cómo se están incorporando al autoempleo, cómo se están incorporando sobre todo a la industria agroalimentaria, cómo están cuidando en el sector primario y recolectando en nuestros campos, cómo están cuidando de nuestras personas mayores. La economía navarra no funcionaría si no tuviéramos personas migrantes contribuyendo. Ahora bien, también hay casos de personas migrantes que son los menos, que creo que, bueno, pues que también, bueno, pues el tema de la convivencia es un tema que tenemos que seguir trabajando. Pero como digo, son los menos, como también hay personas nacionales que también, bueno, pues cometen delitos, ¿no? Pero desde luego la gran mayoría de las personas migrantes vienen a buscar un futuro mejor. Los datos demográficos nos dicen que vamos a necesitar de las personas migrantes para contribuir al crecimiento económico de nuestra comunidad, y por lo tanto, como administraciones, bien sea la Administración General del Estado, bien sea en la Comunidad Foral de Navarra, bien sea las instituciones locales, tenemos que contribuir a la convivencia con estas nuevas realidades sociales que vienen a nuestra comunidad, como digo, a buscar un futuro mejor. Ha citado problemas de convivencia, por ejemplo, en Marcilla. Yo no sé si eso, cómo está, teniendo en cuenta que hasta ahora era la localidad que asumía el peso principal de los menores migrantes. Bueno, lo primero tengo que decir que centros de atención a menores hay por distintas zonas de Navarra, no solo en Marcilla. Es verdad que en Marcilla hubo un momento en el que, bueno, pues tuvo demasiadas personas allá. Es una cuestión que se ha solucionado porque, bueno, pues nos resulta muy difícil a la administración también buscar otras ubicaciones para esos menores. Bueno, pero yo creo que es un tema resuelto, en donde se ha reforzado el acompañamiento de estos menores, en donde se ha buscado otras ubicaciones para que haya menos personas concentradas en un único espacio. Y como digo, creo que eso ha sido un problema puntual, porque en otros centros de atención de menores de esta comunidad pues no han surgido esos problemas. Pero tenemos también un reto, que es asumir todo lo que está ocurriendo en Canarias. De hecho, su compañera Emma Sáez es la ministra de este asunto. Navarra tiene recursos para asumir lo que en principio debería tocarle asumir como comunidad española solidaria con Canarias. Navarra necesita más recursos para asumir. Por eso hubo una reunión con la Federación Navarra de Municipios y Concejos, en donde se instó a los ayuntamientos a que, sobre todo recursos de alojamiento, me refiero, a que colaboraran en esa obligación legal que tenemos de acoger a menores. Y tengo que decir también, bueno, pues que ese llamamiento no ha tenido los resultados esperados. Yo, bueno, pues veo a algunos alcaldes diciendo necesitamos información, necesitamos colaboración. Efectivamente, cualquier recurso que el Gobierno de Navarra abre en cualquier municipio
El ayuntamiento está informado de primera mano, se diseñan planes de convivencia de la mano del ayuntamiento en colaboración con el Gobierno de Navarra, pero mira, esa misma colaboración y cooperación pues me gustaría que también lo tuvieran los ayuntamientos, poniendo a disposición recursos en una obligación que nos compete a todos, que es acoger a estos niños, a estos menores que vienen buscando un futuro mejor en nuestra comunidad. No sé si hay algún ayuntamiento especialmente renuente. Bueno, yo creo que el que haya oído esto entenderá a quién me refiero. Bien. Hoy tenemos, por cierto, la vuelta aquí en Navarra, con protestas, por cierto, por la participación del equipo israelí. A la presidenta, ¿cómo le sienta ver a este equipo por las carreteras navarras? Bueno, yo lo primero quiero, y lo hemos hecho como gobierno, denunciar lo que está ocurriendo en Gaza. Y además, bueno, pues escuchando también esta mañana, ¿no?, las declaraciones de la SER a nivel nacional, esas denuncias que está habiendo, que bien sea por ataques o bien sea por omisión de ayuda y de socorro, está ocurriendo allá con, bueno, pues con las muertes, con los asesinatos de niños incluso, ¿no? Dos, yo también quiero diferenciar cuando es un equipo viene en representación de un gobierno y, bueno, pues cuando viene, bueno, es un equipo que participa, que no representa al gobierno de Israel. Yo creo que son dos cosas diferentes. Yo compartir bueno, pues esas reivindicaciones en cuanto a la paz en Palestina y desde luego pues respetar, bueno, pues cualquier tipo de manifestación que se haga con respeto a lo largo de la etapa de la Vuelta Ciclista. Ahora bien, yo también tengo que decirlo así porque lo ha hecho la consejera de Cultura y yo lo he compartido, de Cultura y Deporte. Yo creo que hay que hacer una reflexión, ¿no?, cómo a través del deporte el gobierno de Israel intenta blanquearse y cómo hemos reclamado tanto al Ministerio de Deportes y al Ministerio de Exteriores, bueno, pues la no participación de, bueno, pues equipos que representan al gobierno de Israel en lo que tiene que ver con competiciones deportivas. Nos vamos acercando al final, pero no me resisto a preguntarle si ayer escuchó a su paisano, a Javier García, el presidente del PP, eludir de manera constante las preguntas sobre su falseo del currículum. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué debería hacer un cargo público que falsea su currículum como presidente del PP? Bueno, no tengo que decir que no oí las declaraciones, he visto a lo largo del verano. No, yo tampoco, es decir, no respondió, por eso. Ah, vale. Bueno, pues cada uno tiene que responder de lo que publica, porque quiero decir que hemos hecho públicos, ¿no?, nuestros currículums. Lo primero, tener o no tener determinados estudios no creo que invalide para representar un cargo público. Lo que invalida para representar un cargo público es haber mentido en tus declaraciones públicas. Por tanto, bueno, yo creo que hay que dar explicaciones al respecto. Para terminar, le voy a plantear una batería muy rápida de preguntas breves con respuesta, espero que breve. Último curso político completo. El siguiente va a acabar en marzo. ¿Chivite 2027? Bueno, yo creo que cuando llegue el momento de esa decisión, pues la tomaremos como partido. ¿María Chivite tiene delfín o delfina? En este momento yo soy la secretaria general del Partido Socialista y desde luego, bueno, pues la que dirige en estos momentos la vida del Partido Socialista de Navarra, y no estamos en ese momento de decidir si hay relevo o no. ¿Pedro Sánchez 2027? Bueno, yo creo que será decisión que tenga que tomar el Partido Socialista Obrero Español, en el que además habrá unas primarias en las que todos los afiliados tendremos capacidad de decidir. ¿Generales antes, a la vez o después de las forales? Bueno, pues respeto a las decisiones que cada uno de los ámbitos haya que tomar. Desde luego, mi intención es cumplir con el calendario electoral que marca nuestra comunidad. ¿Pamplona-Madrid en AVE? ¿Cuándo? Bueno, pues ayer dábamos los datos. Yo creo que más allá de que nos acusen de que no se está haciendo nada en el tren de alta velocidad, yo creo que las obras avanzan, que para el año 2026 tendremos esta infraestructura a 10 kilómetros de la comarca de Pamplona y, por lo tanto, mi deseo es que en el 2030 esté terminada esa infraestructura. Lo teníamos previsto para antes de que llegase el verano, el 12 de junio lo cambió todo. Aguadito y Centudela, ¿para cuándo? Bueno, yo ayer lo dije, todo lo que tiene que ver con el proceso administrativo, competencia del Gobierno de Navarra, está hecho. Incluso hemos comenzado con las expropiaciones y ahora la pelota está en el tejado del Gobierno de España, porque el tema de Canasa, quien tiene que licitar es el Gobierno de España. Por lo tanto, pedimos que aceleren, bueno, pues lo que tiene que ver con las licitaciones y algún trámite más que le corresponde al Gobierno de España. O sea, que ahí no se atreve a darme fecha. Yo creo que quien tendrá que dar fecha es el Gobierno de España.
María Chivite, presidenta de Navarra, gracias por abrir el curso político aquí en el Abierto de Ser Navarra. Hasta la próxima. Muchas gracias.